En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Tiempo para el reportaje. Sede del Tribunal Constitucional de España. La Constitución le otorga el papel de intérprete supremo de la Constitución y lo dota de independencia respecto a los demás órganos constitucionales. Siempre en boca de todos por las decisiones de sus magistrados, pocos saben cómo se trabaja dentro. En primer lugar, y como pueden suponer, tras las deliberaciones de los 12 magistrados que componen la sala y pleno, hay una labor de apoyo de letrados, secretarios de justicia, gestores y funcionarios con distintas ocupaciones que suman una plantilla de alrededor de 300 personas. En segundo lugar, el trabajo del Constitucional va más allá de los asuntos que cada cierto tiempo alimentan el debate de la calle. Para saber más, hemos de seguir los pasos de quienes conocen la casa. Estamos en el Registro General del Tribunal Constitucional. Alfonso Pérez Camino, secretario de Justicia del Pleno y Registro General. Este registro se ocupa de la clasificación y reparto de los recursos de amparo que se van presentando, bien por vía telemática o bien por vía presencial. El registro general es fácilmente reconocible por un llamador clásico cromado, un cartel con horario de atención presencial y una ventanilla. Es que también llegan por ventanilla, ¿eh? Ángel Barbero. Este ha llegado por ventanilla. Gestor de la unidad de registro. O sea que los recursos y los escritos entran por varias vías. También pueden llegar por fax. Y también nos puede llegar por correo. La ventanilla, el correo y el fax son casi testimoniales. Sí, no, el 99% no, pero el 95%, entre el 90 y 95% entran por vía telemática. Mira, aquí, estos son todos los que han llegado, incluidos los que llegan sábados, domingos, a todas horas. Entonces, inmediatamente pasaría aquí. En la memoria del año 2021 se puede constatar que ingresaron 8.370 asuntos. Recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia. El 99% fueron recursos de amparo y casi el 90% fueron presentados por particulares. La mayoría de estos escritos son escritos de trámite y recursos de amparo. Puesto que este es el grueso del trabajo del Tribunal Constitucional, seguiremos la vida de un hipotético recurso de amparo desde que llega al tribunal. Un recurso cuando llega está así, no hay nada más. Los funcionarios del registro descargan al sistema informático la documentación recibida. Estos que vamos a hacer nosotros son nuevos. Llegan muy distintos tipos de escritos. Para que ya los informaticemos. Lo primero que deben hacer es clasificarlos según les corresponda. Este recurso que ya la máquina ha dado como amparo, que es un recurso y nuevo, volcar y comprobar los datos fundamentales. El recurrente, el abogado, el procurador. Sin entrar al fondo del asunto. Y entonces vamos comprobando. Estos datos están bien. Salvador Albadalejo. Vamos a, por ejemplo, la resolución que recurre. Funcionario de tramitación procesal. Estos datos ya los metemos todos nosotros. La providencia que recurre, que en este caso es del Tribunal Supremo, los artículos que él considera que se han vulnerado. Volcado ¿vale? y clasificado el recurso de amparo, será el sistema informático del registro el que decida aleatoriamente a qué sala y a qué magistrado ponente le corresponderá llevarlo. Te vas aquí ya tenemos 3 que en principio son recursos. Es la pantalla de generación de números, ya tenemos aquí por su orden, conforme a su orden de entrada. Nosotros, aquí, este número que aparece aquí es el de registro general, que es el que da a cualquier persona que manda un recurso de amparo o un escrito, cualquiera. Se le da un número de registro general que lo recibe él en su ordenador. Entonces, ese número de registro general es el que da el orden para que luego salga este número de proceso, este ponente y esta sala. Todo automático, nosotros no intervenimos para nada. Nosotros le damos aquí a continuar y ya ¡plaf!, se ha hecho. Eso lo hace el sistema. En el reparto de los asuntos a las salas no interviene la mano de nombre. Es la máquina la que va repartiendo aleatoriamente por el orden que se van presentando los asuntos. Por su orden. Por su orden, es decir, que nosotros aquí este número... Es que nadie puede calcular dónde va a ir un recurso que presente, ni a las salas ni a los ponentes de ese asunto, porque es automático. No se interviene para nada en esa atribución. A partir de aquí, una vez que ya aparecen repartidos a las salas, sala primera, sala segunda o asunto de pleno, se remiten a estas unidades para que
empiece en sí mismo la tramitación procesal de cada asunto. Eso tenemos aquí, el envío de escritos, que es sencillamente marcar los que tenemos que enviar y suben digitalmente para arriba. En el Tribunal Constitucional hay 12 magistrados, 6 en la sala primera y 6 en la sala segunda, que se subdividen a la vez en 4 secciones. El recurso de amparo puede llegar a cualquier sala y sección independientemente de la materia del asunto. La distribución solo es para mejorar la organización del trabajo. Ahora estamos entrando en una de las 3 secretarías de Justicia del Tribunal Constitucional. En las secretarías de Justicia se tramitan y activan todos los pasos procesales que dará un recurso de amparo. El eje para su movimiento y para su tramitación es las secretarías de Justicia. Por ejemplo, un recurso que Álvaro Sánchez entró el viernes. Tenemos acceso a ese recurso. Gestor procesal de la Secretaría de Justicia del Pleno. Vale, pues lo que hay que ver es si el recurso adolece de algún defecto que sea subsanable, en cuyo caso se hace una resolución aquí en la propia Secretaría requiriendo a la parte para que subsane esos defectos. Y cuando ya está completa y completada la demanda, pasa el recurso de amparo a la unidad correspondiente para estudio. Siguiente destino del recurso de amparo. Nosotros, la Secretaría General del Tribunal Constitucional. En el sistema nuestro, que se llama Atrio, Manuel Cabezas Leiva. Tenemos unos campos Gestor. donde aparece los asuntos que nos van remitiendo las salas. A este proceso lo llamamos incorporar los asuntos. Aquí tenemos las materias, las distintas materias y el órgano de procedencia. Penal, civil, contencioso administrativo, social y parlamentario. Cada materia tiene su coordinador. Nosotros hacemos los grupos de recursos según la materia y se lo enviamos al coordinador correspondiente. A partir de ese momento es cuando él ya puede clasificar y repartir el asunto al letrado que él considere que tiene que realizar el informe. El coordinador ha decidido que el hipotético recurso de amparo al que seguimos sea estudiado por el letrado Carlos Díez Lirio. El recurso de amparo, una vez se presenta, tiene que superar un trámite, que es el trámite de la admisión. Por tanto, la labor del letrado es esencial para valorar si el recurso de amparo debe ser admitido a trámite o, por el contrario, hay circunstancias que justifican su inadmisión a trámite. Si el asunto se inadmite, el asunto es, al final, una decisión de no entrar a valorar la demanda en sentencia. Se inadmite previamente. Durante el pasado año 2021 ingresaron 8.294 recursos de amparo en el Tribunal Constitucional. Solo se admitieron 133. Casi el 99% no cumplieron las condiciones exigidas. Requisitos que el recurso de amparo debe cumplir para ser admitido. Primero, presentación en plazo. Según el tipo de recurso, si es un recurso parlamentario son ámbitos más largos, pero fíjate, los recursos judiciales contra decisiones judiciales, que son los más habituales, el plazo son 30 días hábiles. Entonces hay algo tan elemental como comprobar que el recurso ha sido puesto en plazo y no lo ha superado, porque si es extemporáneo, para que nos entendamos, aquello que está fuera de plazo, pues evidentemente el recurso ya se inadmite. Segundo requisito. ¿Esto qué es? Hay que ver, el recurrente debe haber agotado la vía judicial. Que ha interpuesto todos los remedios que la vía judicial le brinda. Es decir, aquí no puede uno venir diciendo, mire usted, me han condenado en un juicio penal, pero no ha interpuesto el recurso de apelación que cabía. Es que hay que interponerlo. Antes de venir aquí hay que agotar debidamente la vía judicial. Hay un punto clave en este apartado. Quien recurra ya debe haber alegado en vía judicial el derecho o los derechos fundamentales que considera lesionados. La lesión tiene que estar invocada en la vía judicial. No vale decir simplemente plantear un problema de legalidad. En la vía judicial hay que plantear una verdadera lesión de derechos fundamentales. Porque si yo no los utilizo, estaríamos ante el supuesto que se llamaría de un agotamiento defectuoso de la vía judicial. Usted no lo ha agotado debidamente. Tercer requisito. Hay un requisito muy riguroso. El recurso de amparo presentado ha de argumentar cuál es la trascendencia constitucional del asunto. Es decir, usted no tiene que explicar solo por qué le han lesionado un derecho fundamental,
sino además que esos hechos que usted está relatando tienen trascendencia constitucional, que nuestra propia doctrina Summa no puede decir cualquier cosa, no puede decir, hombre, el asunto es muy importante, hombre, pues porque lo que ha pasado es muy grave. No, mire usted, eso tiene que ver con la lesión. ¿Cómo saber qué asuntos tienen trascendencia constitucional? Hubo una sentencia que yo te cito, que es la 155/2009, tengo que citarla, porque es la que recoge hasta 9 motivos de trascendencia constitucional, que van desde la cuestión novedosa. Es decir, oiga, mire, es que aquí se entiende que hay una vulneración de un derecho fundamental y además este tema nunca lo ha tratado el Tribunal Constitucional. Por tanto, naturalmente es un asunto bueno para dictar doctrina. Otro ejemplo, pues por ejemplo que el asunto pueda permitir al Tribunal Constitucional, por las peculiaridades que tiene, matizar o aclarar la doctrina precedente. Por supuesto, también de trascendencia. Y luego está la cláusula que podríamos considerar un poco cajón desastre, que es cuando la cuestión jurídica presenta una general y relevante repercusión en materia política, económica, social. Cuarto requisito para que un recurso de amparo pueda ser admitido: la verosimilitud. ¿Qué es esto? Hombre, él alegará una lesión y nosotros hacemos un estudio previo para ver si esa lesión es verosímil, es decir, tiene unos mínimos requisitos de credibilidad o no la tiene. Por tanto, todo esto es lo que se compendia en una nota. Por tanto, es como si tú estás haciendo un informe interno para que los magistrados puedan juzgar, puedan decidir sobre la admisión del recurso. Buenos días. Despacho del secretario general y letrado mayor del Tribunal Constitucional, Andrés Gutiérrez Gil. Buenos días. El motivo de haberos convocado los letrados tanto del grupo de social como de contencioso administrativo. Cuando el letrado ha terminado el informe favorable a la admisión del recurso de amparo y antes de ser remitido a los magistrados, se convoca una reunión de letrados. Son 5 las reuniones que se pueden convocar en función de la materia: civil, penal, contencioso administrativo, laboral y derecho parlamentario. El conjunto de letrados al servicio del tribunal son 55 personas de procedencias profesionales diversas, profesores de la universidad, de muy diversas disciplinas jurídicas, miembros de la carrera judicial, de la carrera fiscal, de cuerpos de la administración, y esta diversidad de orígenes profesionales enriquece el debate porque son perspectivas diferentes las que aporta cada uno, y el resultado final sale enriquecido, sale mejorado precisamente por la aportación de estos letrados que se han estudiado previamente el informe del letrado autor del mismo. Y con el resultado de esta reunión, el letrado termina de elaborar su informe sin que en modo alguno reciba instrucciones de la Secretaría General sobre cuál debe ser el sentido de su informe. El letrado tiene plena libertad intelectual para llevarlo a cabo, y es precisamente esa libertad la que da valor al informe y permite a los magistrados tomar la decisión sobre la admisión o no de una manera más segura, con mayor confianza, sabiendo que no existe ningún tipo de indicación al respecto. Siguiente paso. Los 3 magistrados de la sección a la que pertenece el ponente del asunto estudian el informe del letrado y deliberan sobre su admisión o no. Una vez que la sección se ha pronunciado sobre la admisión a trámite del recurso de amparo, si efectivamente ha decidido la admisión, se da traslado para que puedan hacer alegaciones tanto el Ministerio Fiscal como el propio recurrente. De esa tramitación vuelven a ocuparse las secretarías de justicia. Cualquier decisión que adopte el tribunal, luego va a ser la secretaría la que la va a notificar a las partes. Los nuevos escritos que han de incorporarse al recurso de amparo llegan al registro general. Lo tenemos clasificado, añadimos el nombre del órgano o de la persona. Luis Fernando Santos. Incluimos el número de recurso de amparo, se graba, hacemos una relación de todo ello y se entrega a cada sala que vienen a buscarlo por la mañana a primera hora. Una vez tramitado el recurso de amparo, Juan Antonio Xiol Rius, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Y el informe del Ministerio Fiscal, el ponente, designado por riguroso orden de entrada de los recursos de amparo en el tribunal, prepara, con los letrados que trabajan con él, a los que da las oportunas instrucciones, un proyecto de sentencia que se somete a la sala y que convoca el presidente. El presidente de la sala primera es el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente de la sala segunda
es el vicepresidente del tribunal. La sala está compuesta por 6 magistrados. Interviene en realiza primer de forma lugar quien lleva ordenada menos tiempo en el tribunal hasta llegar a la y se del sigue esta presidente de la pauta sala, hasta llegar al presidente que de la habla sala, en último en lugar. hablar. La propuesta del magistrado ponente es sometida a la deliberación de la sala. La deliberación no trasciende al exterior porque tiene carácter secreto y por lo tanto se realiza reservadamente, pero tiene una gran importancia, porque en ella los magistrados libremente intercambian sus opiniones y en consecuencia pueden perfeccionar la sentencia del ponente o incluso llegar por mayoría a una conclusión distinta a la que éste propone. Llega la decisión final. El recurso de amparo puede ser de estimación y en este caso se declara la vulneración del derecho fundamental y se adoptan las medidas necesarias para restablecerlo o de desestimación. Por otra parte, los magistrados que votan en contra, puesto que la decisión se toma por mayoría, pueden expresar su voto discrepante en lo que se llama un voto particular que se incorpora a la sentencia y se publica con esto. En algunos recursos de amparo y antes de dictar sentencia, puede ocurrir que se aboquen a pleno para que deliberen los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Existe también la posibilidad de que los magistrados lleguen a la conclusión de que debe modificarse la doctrina o jurisprudencia anterior del tribunal o de que el asunto tiene una especial gravedad y trascendencia, y en este caso deben acordar en el primer caso y pueden acordar en el segundo que el asunto pase al conocimiento del Pleno, es decir, a conocimiento del órgano compuesto por todos los magistrados del tribunal y presidido por el presidente del Tribunal Constitucional. En este caso, con el mismo ponente, tendrá lugar una nueva deliberación que se realiza también de la misma manera que la anterior. ¿Qué ocurre si hay empate? En el caso de que se produzca un empate, existe una distinción entre el Tribunal Constitucional y los demás tribunales, porque en el caso del Tribunal Constitucional el presidente tiene voto de calidad, es decir, que es el voto del presidente el que decide, mientras que en los demás tribunales se produce una discordia, así llamada. En esta situación se incorporan nuevos magistrados, los cuales deshacen el empate. Ahora estamos en la sala de plenos, que es el lugar físico donde se reúnen los 12 magistrados del tribunal para deliberar y decidir sobre los asuntos que ya han pasado por todas las anteriores fases que hemos ido explicando y están ya en su fase final, en su punto final, que es la deliberación y decisión. Ya de esta decisión sale la correspondiente sentencia para su notificación a las partes y en la que se ha resuelto sobre las cuestiones planteadas. Gestores y tramitadores de las Secretarías de Justicia del Tribunal, como Isabel Moreno, O sea, cuando viene la sentencia, lo que hay que notificar... notifican la sentencia a las partes, y a su vez se publica en el Boletín Oficial del Estado. Pedro González Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no solo resuelve los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, no solo resuelve los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, o entre las comunidades autónomas entre sí, sino que el Tribunal Constitucional tiene una encomienda directamente por parte de la propia Constitución, especialmente significativa, que es la tutela y defensa de los derechos y libertades fundamentales. Los derechos y libertades fundamentales se tutelan prima facie en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, pero el constituyente quiso establecer un recurso excepcional, importante y relevante, como es el recurso de amparo. Pues bien, lo que hemos tenido ocasión de escuchar a lo largo de este programa es cuáles son las diferentes fases a través de las que se instrumentaliza la llegada del recurso de amparo hasta la resolución por la Sala o por el Pleno del Tribunal Constitucional. Hoy por hoy.